Perfecto. Si puedes ponerme la presentación, por favor. Eso. Perfecto. Bueno, primero que todo les quiero pedir disculpas por estos minutos de retraso y precisamente por eso vamos a entrar manos a la obra de una vez. El día de hoy vamos a ver tal vez uno de los módulos más importantes de todo el programa, sobre todo porque si hacen un poquito de memoria, yo les he venido hablando de que en muchísimos casos, y es una verdad prácticamente universal para la empresa familiar, el asesino número uno de una empresa familiar son los conflictos mal manejados. Eso nos hace que nos hagamos una interrogante. ¿Cuál es la manera correcta de lidiar, de gerenciar, de gestionar, de hacer frente a los conflictos? Y precisamente de eso trata el módulo del día de hoy. Es sobre la negociación. Pero no solamente la negociación de caras a resolver los conflictos, que es como les dijo, el primer asesino de las empresas familiares. Se trata de la negociación desde un punto de vista dicotómico. Sí, la negociación es una herramienta que nos permite gerenciar de la mejor manera posible los conflictos que se suscitan dentro y alrededor de la empresa familiar, pero en segundo lugar también nos permiten hacer acuerdos de negocio, hacer construir acuerdos que nos permiten esencialmente crear valor agregado. Y esto es sumamente importante, porque al final del día, si nosotros manejamos las reglas inherentes a los procesos de negociación, esto significa que vamos a poder perfectamente aplicar esas mismas reglas para cualquiera de los dos escenarios, tanto para resolver conflictos como para concretar acuerdos comerciales o acuerdos que agreguen valor a la operación de la empresa familiar. Si puedes poner la próxima, por favor. Es muy importante, para mí siempre es muy importante, y quiero que tengan eso muy claro ustedes, el contexto. ¿Por qué estamos hablando de negociación como una manera de resolver conflictos o de agregar valor a la empresa? Esencialmente porque la negociación es uno de los mecanismos, es una de las herramientas que se tienen para poder gestionar el conflicto cuando este se presenta. ¿Pero es la única? No, es simplemente parte de un sistema. Y como les ponemos en esta gráfica y lo hacemos como si fuera una escalera, precisamente porque pensamos que los conflictos o las maneras de abordar un conflicto para resolverlo es algo escalonado. Y ahí encontramos que la negociación es precisamente un mecanismo, es un peldaño de esa escalera de los mecanismos de resolución de controversias. Fíjense que en el primer peldaño tenemos la imposición. Si recuerdan lo que hemos venido hablando a nivel de estrategia, a nivel de gobierno y a nivel de las relaciones funcionales de las empresas familiares, en la primera etapa, en como a mí me gusta llamarle, en la dictadura inicial de toda empresa familiar, cuando está la primera generación, los fundadores, todo se hace como ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Perfecto. Por eso hablamos de la imposición. Cuando hay imposición, hay altos niveles de autocracia a nivel gubernamental en la empresa familiar. Esencialmente, no hay mucho espacio, no hay mucho área de maniobra para introducir elementos de negociación, que igualito se puede. De hecho, me permito hacerles una recomendación. Hay un libro del profesor Roger Fisher, que un poquito más adelante vamos a ver quién es, y Alan Sharp, si mal no recuerdo. Este libro habla de liderazgo lateral, cómo dirigir cuando no se es el jefe. Creo que es un libro extraordinariamente bueno y creo que es una herramienta muy útil para la segunda generación o tercera que se van introduciendo en el negocio de la familia, para poder influenciar, no manipular, pero sí influenciar de forma ética y de forma muy objetiva y profesional a los niveles superiores de gobierno de la empresa familiar para poder incidir en esas decisiones. Pero volviendo a lo que estamos hablando, una vez que estamos en la primera etapa de la empresa familiar, en la primera generación, lo normal es que las decisiones se impongan por parte de los fundadores. Pero cuando ingresa la segunda generación, empiezan a haber más espacios, mucho más espacios para que se produzca la negociación. Muchos más espacios para que el acuerdo nazca, para que el acuerdo se sostenga. Ojo, también me gustaría, y esto hago una referencia muy breve, hacerles ver que la negociación, aquí lo ponemos como el segundo peldaño, el tercer peldaño de la
de estos mecanismos para hacer resolución de conflictos es la mediación, que no es otra cosa sino la intervención de una tercera persona que trata de encontrar a los lados contrapuestos en un conflicto. Esa mediación puede ser interna, es decir, un tercero que sea de la misma familia o de la misma organización, o pudiera ser externo, es decir, una persona que tiene buenos conocimientos y una experiencia profesional como mediador y que trate de facilitar la consecución de un acuerdo entre las partes en conflicto en una empresa familiar. En cuarto lugar tenemos el arbitraje, que para aquellos que no lo hayan escuchado, el arbitraje es una especie de juicio, simplemente que es un juicio privado, porque no es administrado por un juez en un juzgado, sino que es administrado por un árbitro o un panel de árbitros, ¿verdad? Y en lugar de emitir una sentencia, que es de obligatorio cumplimiento, emiten un laudo, que aunque no es sentencia, también es de obligatorio cumplimiento. Y tiene una gran ventaja. Cuando no ha sido posible la negociación o la mediación y se va a un arbitraje, se puede, como dice el dicho muy antiguo, lavar los trapitos en casa porque los procesos de arbitraje permite, si bien hay un tercero que decide, no es como la mediación que simplemente sugiere salida, el tercero, en este caso el árbitro, decide como un juez, este proceso puede ser perfectamente confidencial y ser llevado dentro de un centro de mediación y arbitraje. En la República Dominicana hay centros de este tipo y en toda América Latina y el mundo entero existen centros de este tipo. En cuarto lugar, tenemos el juicio, el sistema judicial, y en quinto lugar tenemos la violencia, que obviamente uno no la recomienda, obviamente uno no la aupa ni la fomenta, simplemente se las pongo acá porque al final del día, como decía Hannah Arendt, la guerra o la violencia es el último árbitro de las diferencias humanas y es a donde nunca hay que llegar. Hay que hacer ese esfuerzo. Si puedes poner por favor la próxima lámina. Es muy importante a los fines de este módulo, y más que de este módulo, a los fines de que ustedes sean los mejores negociadores posibles dentro de sus respectivas empresas familiares, que tengamos muy claros qué significa la negociación para distinguirlo de aquello que no lo es. La negociación no es regateo, la negociación no es conceder simplemente, la negociación no es ceder mutuamente. La negociación es esencialmente un proceso de comunicación, pero esto es muy importante y quiero que esto lo tengan muy claro. La negociación es esencialmente la herramienta sine qua non, la herramienta sin la cual no puede prosperar la empresa familiar una vez está incorporada una nueva generación. La negociación es esencialmente una de las herramientas más útiles que pueden existir en una empresa familiar porque es la que permite a los integrantes del núcleo familiar poder dar el salto, poder hacer la transición entre la dictadura del comienzo y un sistema de democracia organizacional familiar. Si la negociación no está presente y, como lo hemos visto en algunos casos de clientes, en la segunda generación se heredan los patrones de autocracia, de dictadura, de la primera generación, aún siendo hermanos, esto, sin lugar a dudas, va a traer problemas, va a ser la semilla de conflictos que van a ser fácilmente calificables de irreparables en el futuro próximo. Si puedes poner, por favor, la próxima lámina. Por eso queremos hacerles ver que la negociación es esencialmente un proceso. ¿Y por qué hablo de proceso? Porque no es un acto único, es una serie de fases conectadas la una tras la otra. Por eso le llamamos proceso y que una tiene que ver con la otra. Prelan. Tenemos que culminar una fase para comenzar la otra. Por eso decimos que la negociación es un proceso de comunicación formal, informal o híbrido. ¿Qué significa esto? Un proceso formal es aquel en el cual, por ejemplo, yo escribo un correo electrónico, o sostenemos una reunión donde hay una agenda clara, tenemos una intención, tanto de la otra parte como mi persona, y eso es un proceso fácilmente verificable, normalmente escrito o a través de comunicaciones verbales, pero con gran formalidad. Estamos claros que estamos en un proceso de negociación, tenemos hasta un marco de tiempo determinado para lograr nuestros objetivos.
tenemos una agenda donde aparecen específicamente los puntos a discutir y no se improvisa. Eso es un proceso formal. Un proceso informal es aquel proceso donde tal vez los mensajes en ese proceso de comunicación no son enviados y recibidos y nuevamente enviados a través de palabras, a través de comunicados. A veces hay comunicaciones sumamente informales que igualito son mensajes. Y por eso es muy importante estar claro en que un proceso de negociación es esencialmente un proceso de comunicación, donde se envían y se reciben constantemente mensajes. En este instante que nosotros estamos teniendo esta clase, tenemos a Yemen, que acaba de declarar la guerra a Israel. Eso es un proceso formal. ¿Verdad? Nosotros decimos, estamos en un estado de beligerancia, en un estado bélico contra este país. Pero el ataque que sufrió Israel hace pocos días, a comienzos del mes de octubre, es un proceso informal. No hubo ninguna declaración, no hubo absolutamente ningún comunicado, simplemente los mensajes fueron en forma de cohete y así han reciprocado los israelíes, con actos también de gran violencia. Recuerden la escalera que les hablaba. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, en ese dimes y diretes de mensajes, que pueden ser formales, informales o híbridos, a la par de los misiles, pudieran haber negociaciones tal vez secretas entre ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo. Esto se hace con la intención de que dos o más actores que intervienen en ese proceso, ¿verdad? Y que son, y esto es clave, interdependientes entre sí, tratan de satisfacer sus intereses o lo que ellos consideran son sus intereses. Y sobre esto me quiero detener un segundo. Quiero hacerles ver que la negociación solo es posible cuando existe interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Que un actor depende del otro y este depende del primero. Si no hay interdependencia, sino que yo puedo tomar decisiones perfectamente contra el otro y no voy a sufrir ninguna consecuencia, si yo puedo imponer mi criterio, si yo puedo simplemente pasar una aplanadora sobre el otro, no hay espacio para negociar. Por eso entendamos que la negociación es esencialmente, sí, un proceso de comunicación donde se intercambian mensajes de manera formal, formal o híbrida, pero esto se hace siempre y cuando haya algún tipo de correlación de fuerzas entre las partes, porque si una le puede imponer a la otra, no se sienta a negociar, simplemente impone. La interdependencia es clave. Y lo otro es, ¿por qué la gente se sienta a negociar? Ah, bueno, ya sabemos que es un proceso de comunicación, un proceso que puede ser híbrido, formal o informal. Ya sabemos que hay necesariamente interdependencia entre las partes, pero aquí viene la ratio, la razón, como dice la frase, la raison d'être, la razón de ser del proceso de negociación. Esencialmente porque yo me siento a negociar, porque yo quiero satisfacer unos intereses o lo que yo considero son mis intereses, y sobre eso vamos a escarbar un poquito más adelante en la clase. En resumidas cuentas, proceso de comunicación, formal, informal o híbrido, a través del cual dos o más actores que son interdependientes entre sí tratan de satisfacer sus intereses propios o lo que ellos consideran son sus intereses. La próxima, por favor. Esto, por supuesto, como comprenderán, porque recuerden que estamos viendo negociación en el marco de la empresa familiar, tiene mucho que ver, está sumamente relacionado a la etapa histórica en la que se encuentra la empresa familiar. Y yo esencialmente lo veo como correlacionado a la generación en la que vaya esa empresa familiar o en las generaciones, porque pueden perfectamente convivir dos o tres generaciones en un mismo momento en la empresa familiar. Pero fíjense, en la primera generación ya sabemos que esencialmente el mecanismo es la imposición a raíz del gobierno autocrático que normalmente hay en las empresas familiares. Cuando se incorpora la segunda generación, hay un periodo, o diríamos así, cuando se incorpora la segunda generación existen dos periodos. El primero, donde la segunda generación lo que hace es recibir esencialmente órdenes, instrucciones impuestas desde las jerarquías superiores, desde los fundadores. Pero hay un segundo periodo en esa incorporación de la segunda generación, donde ya estos conocen del negocio, donde ya estos están más maduros y más grandes, no son niños, ni adolescentes, ni muchachos, y entonces empieza a aumentarse el nivel, la cantidad y yo diría que la calidad de las negociaciones,
entre la primera y la segunda generación y entre los integrantes de la segunda, así como de los demás miembros que hacen vida en ese ecosistema llamado empresa familiar. Como les dije en la clase pasada, es muy importante la segunda generación. Tal vez la segunda generación es la que tiene en sus manos el rumbo que va a tomar a futuro la empresa familiar. ¿Por qué? Porque si la segunda generación replica un modelo autocrático, replica un modelo dictatorial, esencialmente los espacios para que se pueda negociar son mínimos, que eso es normal en la primera generación, pero no es normal ni recomendable que los modelos autocráticos de gobierno donde se imponen instrucciones sigan vivos en la segunda generación. Por el contrario, lo que se recomienda, y por eso hablamos mucho de democracia organizacional familiar en el marco de las empresas familiares, es que la segunda generación debe ampliar, debe fomentar los espacios de concordia, de comunicación y de negociación. Si así lo hace, el rumbo que va a tomar desde la segunda en adelante hasta la tercera y cuarta generación que ustedes ven en este gráfico, van a ser dentro del marco de la democracia organizacional familiar. Y para llegar a algún tipo de acuerdo que agregue valor o para resolver conflictos que afecten la cotidianidad de la empresa familiar, ahí, por supuesto, va a haber no solamente capacidades interesantes en relación a espacios importantes en relación a poder negociar, sino que evidentemente mientras más negociemos, mejor nos volvemos en la tarea. Si yo estoy practicando un kata de karate todos los días y lo hago por 2 meses, puedo ser bueno. Si lo hago por 2 años, puedo ser mucho mejor. Pero si lo hago durante 20 años, voy a ser un maestro, no sé, un décimo dan. Esas capacidades de negociación de las empresas familiares a partir de la primera, pero sobre todo de la segunda generación, es como esa habilidad del karate. Se necesita que se practique con constancia para ir cada vez mejorando en ello. Es importantísimo porque hago énfasis en la segunda generación, porque esta es la que marca el rumbo de si la empresa sigue el camino de una dictadura que debió morir hace rato o sigue el de la democracia, y la democracia se asienta sobre el valor fundamental, perdón, la herramienta fundamental que es la negociación. Si puedes poner la próxima, por favor. Como les decía al principio, y esto quiero que lo tengan muy claro, la negociación esencialmente es una herramienta que permite a la empresa familiar hacer dos cosas. La primera, gestionar conflictos de modo adecuado. Porque podemos confrontar un conflicto de modo violento, pero ¿qué pasa? Y fíjense el razonamiento tras la teoría. Cuando nosotros no negociamos, sino que imponemos en ambientes que deberían ser más democráticos que autocráticos, lo que hacemos es dañar la relación con la persona que interactuamos. Les repito, si yo negocio con otra persona y yo puedo imponer, ¿verdad? En lugar de negociar, generalmente la relación, ¿verdad? Va a sufrir. Y no queremos eso, y menos en el marco de una empresa familiar, donde además de ser colaboradores de la organización, somos familia. Es por esto que la negociación es un elemento que nos permite a nosotros gestionar adecuadamente el conflicto cuando se presenta entre los actores de la empresa familiar. Ahora bien, a la par de que nos permite conducir bien ese vehículo del conflicto y poder hacer casi que una alquimia, poder transformarlo en algo positivo, porque si el conflicto bien manejado se convierte en algo positivo, el agua puede ahogar a una ciudad o puede alimentar una represa eléctrica. El saber negociar, el que la empresa familiar desarrolle buenas capacidades para conocer la negociación como proceso, vivirla y hacerla su punta de lanza en su proceso democrático, hace que una empresa familiar logre transformar esa agua que tal vez podía inundar a un pueblo entero en hacer energía eléctrica, transformándola como una represa. Eso le permite la negociación. Y por otro lado está la otra faceta de la negociación,
que es tal vez la de la que menos se habla, pero es la que más valor produce, que es el poder construir acuerdos que generen valor para todos los involucrados, que generen valor en escenarios no conflictivos. Esos son básicamente los dos usos de la negociación que yo quiero que tengan muy presentes de ahora en adelante. Si puedes poner la próxima. Ajá. Aunque son dos procesos que arrojan resultados distintos, el gestionar conflictos y el poder llegar a acuerdos en escenarios de no conflicto, quiero decirles que ambos procesos tienen un proceso, ambas utilidades tienen un proceso común. Y este proceso común, si bien existen muchas visiones de cómo negociar, muchos autores interesantes, yo particularmente siempre recomiendo a nuestros participantes de eventos y a nuestros clientes en la empresa el darle un vistazo a lo que desarrolló la Universidad de Harvard, particularmente el programa de negociación, que como aquí les decimos, es un programa, es un centro de investigaciones aplicadas que desde la década de los 70 se creó en la Universidad de Harvard. De hecho, es un consorcio interuniversitario, porque si bien lo lidera Harvard, también participa el MIT, otra de las universidades emblemáticas de Estados Unidos, y Tufts University, que es, como, es esencialmente una academia diplomática. O bueno, tiene uno de sus fuertes es una academia diplomática para el Departamento de Estado estadounidense. Y ellos hicieron ese consorcio interuniversitario y particularmente se creó este Centro de Investigaciones Aplicadas dentro de la Escuela de Derecho en Harvard para poder primero que todo, reunir como dicen ellos, a investigadores académicos, pero también a practitioners, a personas que tal vez no tengan ningún título académico, pero que tienen gran experiencia, que tienen gran sapiencia y sobre todo que tienen pero muchas vivencias prácticas que enriquecen el acervo de conocimiento sobre la materia de la negociación. Y ellos desde el año 74 crearon este primero proyecto de negociación, hoy en día ya se llama, bueno, hace varios años ya se llama programa de negociación. Y ahí esencialmente lo que han hecho es poder reunir en un solo sitio lo mejor de la teoría y de la práctica para poder conducir las negociaciones de la mejor manera. Si puedes poner la próxima, por favor. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se hace esto? Pues esencialmente para poder tener los mejores resultados posibles al momento de negociar. Sobre algunos de los productos más resaltantes de ese programa de negociación, de ese centro de investigaciones aplicadas en Harvard, está este libro, que aunque es un libro del año 81, llamado Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder, también está traducido como Obtenga el sí en castellano, pero la versión más tal vez más difundida en idioma castellano es esta que le estoy poniendo aquí, sí, de acuerdo. Sí les quiero hacer ver que esencialmente esto es lo que llamamos la Biblia de la negociación. Me encantaría que al terminar esta clase ustedes pudieran adquirir este libro. Es más, estoy seguro que lo pueden encontrar hasta sin infringir el derecho de autor, creo yo, en línea. Es un libro extraordinario. Está escrito precisamente por estos tres señores que ustedes ven acá, que debo decir que tuve la grandísima oportunidad de conocer por allá por el año 2002. En la izquierda tenemos al profesor Roger Fisher, que bien pudiéramos decir que es el padre del método Harvard de negociación. Él es el autor principal de este libro, que en idioma inglés, por su título original, se llama Getting to Yes. Este señor es un veterano, o bueno, era un veterano, murió en el 2012, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y él, al estar presente, nadie se lo contó, él estuvo ahí, batallas horrorosas contra los japoneses, él dijo, nosotros tenemos como raza humana que encontrar mejores caminos para resolver nuestras diferencias. Y por eso él se dedicó eh, al estudio, precisamente a la investigación de mejores maneras para poder construir acuerdos. Y creo que una de sus mejores obras, que tiene varias, es precisamente Sí de acuerdo. Claro, es un libro muy sencillo, es un libro muy didáctico, es un libro sin citas, no es un libro de profundidad académica, pero es un libro que fue un bestseller y que cuando ustedes lo tengan en sus manos van a ver por qué lo fue, porque esencialmente propone lo que muchos autores simplemente no hacían, que era un sistema
un framework, un marco de trabajo sobre cómo abordar sistemáticamente las negociaciones para poder obtener mejores resultados. Si puedes poner, por favor, el próximo. Ojo, con la recomendación de ese libro de Harvard, que ojo, Fisher no solamente tiene ese libro que les dije de Getting to Yes, tiene otro que si pueden conseguirlo, se llama Beyond Machiavelli, más allá de Maquiavelo, que tiene un título que mete un poquito de miedo, pero no, es todo lo contrario de lo que uno pudiera imaginarse en relación al planteamiento ético de cómo negociar, liderar y dirigir procesos de negociación. Eh, Hay otras visiones también, por supuesto. Existen otras escuelas, otras opiniones, que yo creo que complementan bien mucho el trabajo que se ha venido haciendo en Harvard, que no son solamente esos autores que les mostré, no son solamente Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, que Patton y Ury siguen vivos. Por cierto, algo como una nota interesante, la negociación, al igual que el campo de las empresas familiares, es un campo multidisciplinario. No recuerdo ahorita la profesión de Patton, pero Fisher era abogado de pregrado y Uri era antropólogo. Fíjense qué interesante cómo en la materia de negociación convergen personas de un background totalmente distinto, porque es un proceso muy humano, un proceso eminentemente humano, donde para poder comprender el proceso hay que comprender el actor. Y el actor, al ser humano, no puede ser visto desde una sola perspectiva, sino que tiene que ser visto de forma holística. Pero volviendo con lo que decía, en otras visiones, aquí les hago otra recomendación de otro libro extraordinario. De hecho, fue publicado un pelo antes del libro de Harvard, pero Herb Cohen, que es, como bien diríamos, o bien diría en Harvard, un practitioner, una de estas personas que ha acumulado una vivencia, una experiencia extraordinaria en la materia de la negociación, escribió este libro llamado Todo es negociable, un título muy ambicioso y yo creo que hasta cierto punto muy cierto, pero él aporta en su constructo teórico tres cosas importantes que creo que son eh, no voy a decir pasadas por alto, pero no se le da el énfasis que le da Cohen y que son sumamente importantes porque inciden en el proceso de negociación. En primer lugar, él habla de que todo proceso de negociación se determina, o su outcome, su resultado se determina por las tres variables siguientes. La primera es información. Depende de la cantidad y calidad de información que tú tengas en una negociación, tú puedes llegar a alcanzar tu objetivo. En segundo lugar está el poder. Obviamente, a mayor poder, mayores capacidades para conciliar, para imponer, para hacer sostenible o no tu acuerdo. Y en tercer lugar, el tiempo. Esa última variable creo que Harvard la obvia, al menos en esa primera obra, estoy seguro que en muchas otras no. No sé, profesores como James Sevenius, Bob Manuchin, Brian Mandel, Daniel Tell y muchísimos otros. Pero con respecto a esto de tiempo, les quiero contar una breve anécdota de Cohen, que está en ese libro, que también les invito a comprar. Cohen habla de que comenzando su carrera profesional, él estaba trabajando en una empresa norteamericana. De hecho, él trabajó en muchas empresas de Fortune 500 y fue asesor de empresas de Fortune 500 en los Estados Unidos. Pero él comenzando su carrera, muy joven, dice él es enviado a Japón para poder conducir un proceso de negociación. Él estaba muy emocionado porque había confiado la compañía en él y le había hecho un viaje internacional tan importante y él le había puesto en sus manos una negociación tan importante. Resulta que él llega a Tokio, él le sorprende que la compañía con la que tenía que negociar le envió un chofer con un carro de mucho lujo. El chofer lo recibe en el aeropuerto, le carga sus maletas, eh, muy amable, lo va a conducir a su hotel y por supuesto le pregunta, eh, se le pone la orden para cualquier diligencia que él quiera hacer y además le pregunta cuándo él retorna a Estados Unidos para que él mismo lo pueda buscar en el hotel y lo traslada nuevamente al aeropuerto. En resumen, Herb Cohen estaba maravillado con la atención que le habían dispensado los contrarios en esta negociación. Él llega a su hotel y se suponía que él tenía que tener una reunión al otro día. En la reunión, cuando llega el otro día, es pospuesta.
Cuestión que aquellos que hayan negociado con norteamericanos sabrán que un cambio de agenda de ese tipo les saca de sus casillas. Pero bueno, no le queda otra opción que esperar. Y así pasaron un día, 2 días, 3 días, 4 días y prácticamente una semana. Como comprenderán, estamos hablando de una época donde no existían los celulares, no existía el correo electrónico. Él estaba desesperado en su cuarto de hotel sin resultado alguno que exhibirle a sus jefes en Estados Unidos. Y entonces llega el día que por fin lo llaman y lo convocan a la reunión. Él va esencialmente con la moral muy baja, sabiendo que al otro día tenía que irse ya porque estaba su boleto de regreso a Estados Unidos. Es decir, que esa pregunta tan esa pregunta tan aparentemente inocente del chofer cuando lo fue a buscar con esa amabilidad y esa pompa, resulta que fueron una técnica que utilizaron los japoneses en ese momento para saber cuál era el marco de tiempo que él contaba para poder llegar a un acuerdo con ellos. Como comprenderán ustedes, mis estimados participantes, cuando Cohen llegó a esa reunión, a esa sala de reunión, él aceptó lo que fuera le plantearon los japoneses, no necesariamente lo que más le convenía a su representado, a su compañía. ¿Y por qué? Porque él simplemente no podía llegar a Estados Unidos de vuelta, no podía llegar a casa sin ningún acuerdo. Esto hace que entendamos mucho la dimensión y la importancia de el tiempo en los acuerdos de negociación. Si nosotros exhibimos con tanta facilidad o inocencia los tiempos que contamos en realidad para cualquier proceso de negociación, podemos ser víctimas de técnicas como la que utilizaron los japoneses en ese momento con Cohen. Si puedes poner la próxima, por favor. Por eso es que quiero mostrarles la ventaja que ofrece el sistema que propone la Universidad de Harvard y que ellos han titulado negociación basada en méritos o de principios. Lo que pasa es que, digamos que se ha popularizado la manera de decirle método Harvard de negociación. Perdón. ¿Cuáles son las dos ventajas principales que yo veo de utilizar el método Harvard sobre otras metodologías? En primer lugar, hablamos de un sistema. No hablamos de simplemente sugerencias, iniciativas, consejos. No, hablamos de un sistema, es decir, de unas fases que son importantes, que están interconectadas entre sí y que si sabemos implantar este sistema en nuestros procesos de negociación, vamos a subir dramáticamente las probabilidades de que el acuerdo nos satisfaga como queremos. Y en segundo lugar, porque Harvard tiene una gran ventaja que no tuvo ni Herb Cohen ni muchísimos otros autores que ustedes encontrarán en materia de negociación. Que Harvard, como una meca académica global, tiene la grandísima oportunidad de poder hacer mucho test field, de mucho poner a prueba su metodología de negociar. Eso quiere decir que ha sido puesta a prueba en el sector público y en el sector privado, a nivel regional, nacional en los Estados Unidos e internacional. Ha sido puesta a prueba por pymes mexicanas y ha sido testeado también en transnacionales globales de los Estados Unidos. Y en todos esos escenarios los resultados han sido siempre positivos. Es decir, la muestra que ellos pueden exhibir del universo de negociaciones en las que han participado y han utilizado la metodología que diseñó Harvard para negociar, ellos pueden demostrar mucha data de las bondades, de las ventajas y de los resultados positivos que aporta su metodología para negociar. Les quiero contar una breve anécdota. Esencialmente, fíjense algo, un ejemplo de la aplicación práctica del método de negociación de Harvard. En este caso, el protagonista fue William Ury, o Bill Ury, como se le dice, como se le conoce. Él decía, fíjense una cosa, en una ocasión, durante plena Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, había mucha tensión que Estados Unidos le proponía a la Unión Soviética, yo quiero hacer inspecciones a tu arsenal nuclear, pero yo quiero hacer
no sé, al menos una veintena de inspecciones al año, ¿verdad? Y los soviéticos decían no, no más de 2 inspecciones al año. Y ahí estaban trancados ambos países. Decía William Murray, el detalle de las negociaciones y cuando cada actor de una negociación se entrinchera en su posición, es que nadie se detuvo a pensar y que las 20 inspecciones que proponía Estados Unidos serían cada visita de 6 meses con 500 especialistas o serían visitas de 48 horas con 2 especialistas. Él lo que decía es que al final del día, en las negociaciones, se pierde mucho, o las partes pierden mucho, cuando no van al detalle, cuando no se va precisamente a la minucia que compone cada una de las propuestas. Y este tipo de ejemplos, ellos pueden darlo precisamente porque han tenido acceso a la Casa Blanca, a todas las empresas del Fortune 500, a tantos lugares donde ha influenciado la metodología. Y eso es lo que la ventaja principal que creo que tiene esta metodología, que está, como se dice, científicamente comprobada. Si puedes poner la próxima, por favor. La metodología, aunque es riquísima, tiene muchísimas aristas, me gustaría hablarles de estas principales. En relación a estos, tenemos que ellos hacen una distinción a nivel teórico, pero también práctico de lo que son los intereses y lo que son las posiciones a nivel práctico. Los intereses y las posiciones. Y me monto en el ejemplo que les acabo de dar con relación a la Unión Soviética y Estados Unidos negociando la cantidad de inspecciones que querían hacerse mutuamente en plena Guerra Fría. Fíjense que Estados Unidos dice una cantidad. Yo quiero que sean 20 inspecciones al año. Y la Unión Soviética decía, no, 2, máximo 3 inspecciones al año. A nivel de posiciones, que esencialmente para que diferencien ustedes, ¿qué es una posición? La posición es la postura que yo exhibo en una negociación. Imagínense que yo estoy vendiéndoles este cuadro y este cuadro yo lo estoy vendiendo en $10,000. ¿Ves? Esa es mi posición inicial. ¿Ves? Ahora, la posición inicial siempre es respondida con una contraoferta. ¿Qué pasa? Generalmente lo que exhiben los actores en los procesos de negociación son las posiciones, son unas posturas que es la manera en la que yo creo puedo alcanzar mi interés y es lo que yo exhibo. Ellos dicen, refiriéndome a Harvard, que la negociación basada en posiciones está destinada a sucumbir. Pero si nosotros vemos la posición, si puedes poner la próxima lámina un segundo, por favor. Si vemos la posición, como este gráfico que tienen aquí de un iceberg, no sé si sabían que un iceberg tiene el 20% de su superficie sobre el nivel del mar, pero el 80% de la superficie del cuerpo de un iceberg está bajo el mar. Ellos dicen que los intereses son como la parte que está sumergida y las posiciones, lo que se exhibe es lo que está arriba. Y ellos dicen, si tú negocias con base a posiciones, no vas a llegar a ningún sitio. Pero si averiguas cuáles son los intereses que están debajo, los intereses que dieron pie a esta posición, ahí tú puedes crear una opción de ganancia mutua. Ahí tú puedes crear un escenario que, esto es una frase muy típica en Harvard, que se llame ganar-ganar. Fíjense cómo si Estados Unidos, a qué puerto, a qué buen puerto podía llegar la negociación entre Estados Unidos y Unión Soviética cuando uno dice X cantidad de inspecciones al arsenal nuclear y el otro dice X? Ninguna. Pero si vamos a los intereses, ¿cuáles son los intereses que quiere satisfacer Estados Unidos? Bueno, no ambos. Quieren saber la cantidad de armamento nuclear que tiene el otro, quieren saber si no existe por ahí armamento que no se haya inventariado, mostrado o que se tenga secreto, quiere saber cuánta cantidad de personas estén involucradas y una serie de cuestiones que esos son sus intereses, conocer todo ese tipo de cosas. Pero, si yo trato de llegar a un acuerdo a base de posiciones, simplemente encuentro una calle cerrada. Cuando yo encuentro los intereses bajo las posiciones, yo empiezo a entender al otro.
empieza un proceso de empatía muy interesante, pero sobre todo muy útil, porque yo empiezo a entender de dónde viene el otro, cuál es el interés, no solo el propio, sino el del otro. Y eso empieza a crear un puente entre ambas posturas, entre ambos actores. Si puedes poner la anterior, por favor. En segundo lugar, y esto está muy relacionado a la que acabamos de ver de intereses y posiciones, están las opciones de ganancia mutua. Es muy interesante, si puedes avanzar, por favor. Es muy interesante ver, si puedes avanzar, dos láminas, por favor. Gracias. Es muy interesante ver cómo nosotros al sentarnos en una mesa de negociación queremos cumplir un interés, satisfacer un interés propio. Lo que propone Harvard es que sí, por supuesto, lógico, que uno se siente en una mesa de negociación para poder alcanzar a satisfacer mi interés. Pero lo que propone Harvard es esto que están viendo aquí, es el win-win solution, es ganar, ganar. Es decir, tratar de incluir en la medida de lo posible en mi agenda, en la negociación, los intereses del otro. Para cuando yo formule una oferta, para cuando yo formule una propuesta, esta no solamente esté dirigida a satisfacer mis intereses, también esté dirigida a satisfacer los intereses del contrario. Y aquí es donde precisamente Harvard ha sido revolucionaria, porque, claro, a partir de Harvard, medio mundo propone lo mismo, pero antes de Harvard no lo hacía mucha gente. De hecho, si habían ejemplos, pero ejemplos escasos, les doy una breve anécdota. En el mismo libro de Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder, el libro publicado por el proyecto de negociación en el año 81, por Fisher, Uri y Patton, ellos hablan de un ejemplo que en realidad es de la profesora Mary Parker Follett, una de las madres de la administración moderna, comienzo del siglo XX. Ella cuenta cómo sus hijos estaban peleando, discutiendo, su hija y su hijo, y estaban discutiendo por una mandarina. Ella como madre ve el problema y hace la solución salomónica que se le ocurre. Agarra la mandarina, la pica por mitad y le da una mitad a cada niño. La niña agarró, que por cierto, esa anécdota puede ser vista como muy sexista hoy en día. Pero bueno, el caso es que la niña agarró solo la pulpa, la bota y agarra la concha y con eso le da sabor a una torta. Y el niño, por el contrario, bota la concha y se come la pulpa. Cada quien obtuvo solamente el 50% de lo que quería. La niña se pudo haber quedado con el 100% de la concha y el niño se pudo haber quedado con el 100% de la pulpa de la fruta. Pero como no hubo un proceso de negociación que lograra escarbar cuáles eran los intereses bajo las posiciones, no se logró un acuerdo. El acuerdo al que se llegó, bueno, el acuerdo que se impuso, fue un acuerdo ineficiente. Y eso ocurre muchísimas veces en el mundo empresarial, eso ocurre todos los días en la empresa familiar y es precisamente el tipo de acuerdo que yo quiero que ustedes no construyan. Hay que averiguar cuáles son los intereses de los contrarios y construir, como dice aquí, opciones de ganancia mutua. Una cosa más, esto esencialmente, el ganar-ganar, esto viene de una parte de la matemática llamada teoría de juegos. La teoría de juegos es una sección de la matemática que se encarga de, digamos, estudiar el comportamiento de los actores durante un juego. Y si estos esencialmente compiten de forma exacerbada en un punto o cooperan. ¿Y qué pasa? Ellos esencialmente diagnosticaron que existen cuatro tipos de escenarios. Un escenario que se llama perder-perder, donde ustedes pierden y yo pierdo. Un escenario llamado ganar-perder, donde ustedes ganan y yo pierdo. Un escenario perder-ganar, donde ustedes pierden y yo gano. Y el mejor escenario por la sostenibilidad de sus resultados en el tiempo y por su efecto en la relación entre los actores, que es el ganar-ganar, este win-win solution. Esto es lo que propone Harvard, esto es lo que propone. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Si bien esto que les acabo de mencionar, saber bien diagnosticar cuáles son los intereses y las posiciones, poder tener la capacidad, desarrollar la capacidad de generar opciones de ganancias mutuas. Esto que tienen aquí es tal vez más importante aún en el desarrollo de la propuesta harvardiana. Ellos hablan del MAN, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado.
o como se le conoce en inglés, por eso se lo puse, es muy famoso ese acrónimo llamado BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. El MAAN o BATNA en inglés es esencialmente el plan B de ustedes. ¿A qué van a acudir? ¿Cuál es su alternativa concreta en caso de no lograr el acuerdo en la mesa de negociación? Es decir, yo me dirijo al punto A, que es lograr un acuerdo en esta mesa. Si eso no se logra, ¿cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi alternativa, mi ruta de escape? Ojo, es importante decir que no se trata simplemente de identificar cuál sería el plan B en caso de no llegar a un acuerdo en la mesa. Es no solamente identificarlo, es desarrollarlo a un punto tal que lo único que falte para poder tomar esa alternativa es mi voluntad. Hay que desarrollarlo de principio a fin. Esto nos otorga dos cosas positivas y son, por eso es que me gusta tanto esta metodología de negociación y se las recomiendo siempre a las empresas familiares. En primer lugar, el tener un MAAN, una mejor alternativa, un acuerdo negociado, nos brinda la capacidad de medir si un acuerdo es bueno o no. Si yo estoy sentado en una mesa donde me están ofreciendo un salario de $10,000 mensuales con X cantidad de prebendas y atrás me están defendiendo me están ofreciendo en mi alternativa un sueldo con las mismas prebendas, las mismas obligaciones, pero no es 10,000, sino 15,000. Eso quiere decir que mi alternativa es mejor que este acuerdo. Y eso es un axioma matemático, estimado. Yo siempre les digo y les pongo de relieve algo que yo quiero que se lleven sumamente importante. Si algo quiero que se lleven hoy es que, uno, siempre hay que tener alternativa en las negociaciones, siempre hay que tener un BATNA. Y en segundo lugar, ese BATNA nos permite a nosotros saber, medir, si este acuerdo el que estamos alcanzando en la mesa es bueno. Si el acuerdo es mejor, si el acuerdo es mejor que la alternativa, me voy con el acuerdo. Pero si la alternativa es mejor que el acuerdo, no tiene sentido cerrar el acuerdo. Me voy con la alternativa. Esa es la primera ventaja. Y en segundo lugar, es que al yo tener alternativa, no estoy entre la espada y la pared. Muchas veces las personas se sientan a negociar porque es que no tienen a dónde más ir. Pero si yo tengo una alternativa, si esto no se concreta, puede ser que hasta las condiciones de la alternativa circunstancialmente en ese momento no sean las mejores, pero hay veces que es preferible irse con la alternativa. Son las dos grandes ventajas, por eso importante, grábenselo. Siempre hay que tener un man. Este nos ayuda a ver qué tan bueno es el acuerdo que estoy cerrando en la mesa o en su defecto nos permite tener un plan de escape. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. El profesor Fisher siempre decía, nosotros tenemos dos intereses fundamentales en todo proceso de negociación. El primero es en la sustancia de lo que se negocia, lo que estamos tratando de alcanzar. Y el segundo es en la relación. Él decía, esencialmente lo que necesitamos es un proceso de negociación que como mínimo no dañe la relación. Por eso la bandera blanca. Y si hay un lugar donde es importante conservar funcionales, las relaciones es en la empresa familiar. Difícilmente una empresa familiar puede echar hacia adelante, crecer y prosperar si las relaciones entre los que la integran son relaciones disfuncionales y relaciones dañadas. Es por esto que el método Harvard de negociación permite que no es que ustedes renuncien a sus intereses, por el contrario, que renuncien a negociar con base a posiciones y buscando opciones que satisfagan sus intereses, pero que también le importe, que también incorpore, que también tenga en mente y en agenda los intereses de los contrarios. Qué apropiado para la empresa familiar. Qué conveniente, precisamente, una metodología que tiene en cuenta el bienestar económico, emocional, relacional, hasta gubernamental dentro de la estructura de gobierno que tenga la empresa familiar, que una metodología que, como decía un diplomático italiano, que haga que tú te salgas no con la tuya, sino con la mía. Que tú hagas lo que yo quiero que hagas, pero por tus propias razones, decía Daniele Vare. Y eso precisamente es lo que se quiere en la empresa familiar. Que todos podamos llegar
a un acuerdo que nos satisfaga a todos. Si puedes poner la próxima, por favor. Aquí tenemos dos elementos más que ellos comunican y me parecen muy interesantes. El primero habla de compromiso y esa capacidad esencialmente de cooperar entre las partes. Muchísimas veces en las empresas familiares se dan conflictos irreversibles, pero esto ocurre porque ya la relación se ha sentido, en el peor de los sentidos, antes. Y precisamente cuando tenemos el compromiso expreso y tácito, cuando hay una cultura que fomenta la cooperación sobre la competencia, encontramos que es mucho más fácil la comunicación, que es mucho más fácil hacer llegar mensajes al otro y que el otro me haga llegar mensajes a mí. Esencialmente, la gran diferencia, si lo vemos desde el punto de vista de negociación, entre las empresas familiares que prosperan y continúan en el tiempo y de las que no, es que estas empresas que prosperan y continúan en el tiempo por generaciones son empresas que han logrado generar acuerdos, sea para resolver conflictos o para generar valor, que satisfacen los intereses de todos los actores, que además de esto hacen que se fomente la cooperación y que la comunicación es siempre fluida. Son indicadores fundamentales las empresas que lo logran, las empresas que trascienden. Si nuestra comunicación se ve afectada y nuestra capacidad de colaborar se ve afectado, hay que necesariamente abordar eso, porque si no, estamos frente a una enfermedad terminal de la empresa familiar y se puede atajar a tiempo. Si puedes poner la próxima, por favor. Eh, Creo que una de las herramientas didácticas mayores con las que uno cuenta como profesor son los ejemplos y a veces los no ejemplos, pero en esta ocasión voy a hablarles de un ejemplo. Hay un libro que mi padre me recomendaba desde que yo era niño y siempre me cautivó su lectura, llamado El hombre que calculaba, de Malva Tahan, que es esta cuya portada tienen ustedes enfrente ahorita. En este libro hablaban sobre Berenice Samir, las peripecias, las aventuras de Berenice Samir, que esencialmente era una persona aventajada en las matemáticas, por no decir que era un genio en el campo de las matemáticas. Y hay un cuento en particular que a mí siempre me gustó muchísimo y que cuando tuve la oportunidad de ir al programa de negociación en Harvard a estudiar, yo dije, creo que el mejor ejemplo que yo conozco de un negociador harvardiano, de un negociador basado en principios o méritos, como ellos describen su metodología, es precisamente Berenice Samir, y por eso les vengo a hablar hoy de uno de sus casos, de uno de los relatos de este libro. Si puedes poner la próxima, por favor. Ok. Eh, en esencia, Berenice Samir iba cruzando el desierto en camello con un amigo. A lo lejos ven que había una acalorada discusión entre tres personas. Eran, por supuesto, como comprenderán, les causó mucha curiosidad en medio de esa soledad y ellos se acercan a ver qué es lo que pasaba. Y resulta que eran tres hermanos que estaban discutiendo por la manera en que su padre, que acababa de fallecer, les había repartido la herencia. El padre, uno cuando le dice que es padre tan complicado, pero nosotros que hemos visto en proceso de sucesión, padres más complicados aún, no nos extraña. Y bueno, el padre había dejado de herencia a los tres hermanos 35 camellos. Y el problema, por lo que estaban peleando ellos, era la manera en la que su papá había dividido la herencia entre cada uno de ellos. El papá hizo lo siguiente. Al hermano mayor le dejó la mitad, es decir, de 35 camellos, la mitad son 17 y medio. Al hermano del medio le dejó un tercio de los camellos, que son 11,6. Y al menor le dejó un noveno de los camellos. Esto no llegaba ni siquiera a 4. ¿Cuál era el problema? Que evidentemente, al haber fracciones en la manera en la que repartió el papá, ¿qué iban a hacer? Cortar un camello a la mitad, cortarlo en tres partes. Nadie quería matar un camello. Un camello vale si está vivo. Y por eso estaban peleando. Ante esta situación, Berenice, el protagonista de este cuento del hombre que calculaba, si puedes poner la próxima, por favor.
tío, aquí hay una oportunidad, y él lo que hace fue algo insólito y que su amigo critica en el primer momento. Él dice, hagamos algo, yo les voy a dar mi camello. Y el amigo le dice, pero tú estás loco, ¿cómo le vas a dar el camello si estamos en pleno desierto? Y él le dice, tranquilo, que yo sé lo que hago. Él les da el camello y ahora les dice que vuelvan a hacer la repartición respetando las reglas de su padre. Ahora no son 35 camellos, sino que son 36. Y entonces, cuando empiezan a aplicar la misma operación por la que su padre había dividido la herencia, ¿verdad? Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Resulta que los resultados empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque el mayor, que le había dejado al padre la mitad, ya no iba a recibir una fracción de 17, sino 18 camellos. El del medio ya no recibía 11 puntos y pico, sino que iba a recibir 12. Y el tercer hijo, el menor, ya no iba a recibir 3 puntos y tanto, iba a recibir 4. Lo interesante es que si sumamos los 18 camellos del mayor, los 12 del medio y los 4 del menor, esto nos da 34 camellos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con los otros camellos? Si puedes poner la próxima, por favor. Resulta que estos dos camellos ahora sobraban. Y uno era el que originalmente había aportado Berenice Samir para poder solucionar la acalorada discusión entre los hermanos, y el otro eran sus honorarios, básicamente. Y este último camello creo que es uno de los valores más importantes que puede dar el método Harvard de negociación, que habla precisamente de que cuando las partes negocian de forma cooperativa, basada en los intereses y no en las posiciones, separando a la persona del problema, además de esto teniendo alternativa, y sobre todas las cosas, haciendo todo esto a través de un proceso de comunicación positivo, donde ellos puedan cooperar, se crea valor agregado. Es decir, no solamente se cumplen las expectativas o se satisfacen los intereses, sino se crea más aún para repartir. Por eso es que, desde mi punto de vista, creo que pocos ejemplos pueden brindarnos una imagen tan perfecta de lo que significa la negociación bajo el modelo de la Universidad de Harvard, que estoy seguro es el más eficiente y el más eficaz para que las empresas familiares puedan gestionar adecuadamente sus conflictos y además crear valor agregado, crear bienestar y crear sostenibilidad en sus equipos. Muchísimas gracias. Antes de comenzar el ciclo de preguntas y respuestas, les quiero decir una cosa, y muy relacionado a este ejemplo que acabo de dar de Beremisa, miren el hombre que calculaba. Ustedes tal vez dirán, ah, no, lo que pasa es que esto es simplemente un cuento literario, esto no pasó en la realidad. Pero yo he visto y he sido testigo de excepción de procesos económicos verdaderos, empresariales verdaderos, donde se han dado casos como este. Y les quiero dar un ejemplo. En una ocasión, un ingeniero que estaba al frente de una obra, estaban construyendo 375 casas al norte del estado Zulia, el estado petrolero por excelencia de Venezuela. Estaban construyendo 375 casas, y este ingeniero vio que los niveles de desperdicio, ellos tenían un desperdicio calculado de un 5% de los materiales de la obra. Y ellos querían ver cómo podían reducir esos desperdicios, porque eso representaba un buen dinero. Ellos lo que hicieron esencialmente fue, no solamente, fíjense, cumpliendo sin saber, porque esta persona, este ingeniero, no tenía absolutamente idea de la metodología de Harvard para negociar, pero hay negociadores natos, digamos, hay, como digo yo, negociadores harvardianos natos, y creo que él es uno de ellos. Este ingeniero, en lugar de simplemente exigir, en lugar de solamente pensar en sus propios intereses, él pensó de que sí, yo quiero reducir los escombros, los desperdicios de la obra, pero también voy a ser copartícipes, voy a pensar en los intereses de las personas que están a cargo de esos procesos, de los albañiles, de los obreros. Y su propuesta fue básicamente esta.
miren, hubo una reunión, una gran asamblea donde se reúne con los trabajadores y les dice, miren, nosotros tenemos calculado un porcentaje de 5% de desperdicio para esta obra en los materiales. Y les voy a dar un solo ejemplo, porque son muchos rubros. El ejemplo de los bloques de las casas. Nosotros, cada casa son 1.659 bloques. Nosotros tenemos calculado un desperdicio del 5%. Si nosotros reducimos esto dramáticamente, ¿verdad? Si reducimos el desperdicio dramáticamente, de lo que se haya ahorrado, ¿verdad? La mitad de ese dinero que se haya ahorrado, yo se las voy a dar a ustedes a manera de bono. Para hacerles el cuento corto, el 5% se redujo a 2% de desperdicio, que es una eficiencia altísima. De hecho, se logró que la obra, que estaba proyectada para 23 meses, se hiciera en 18, cuestión que no es muy normal en América Latina. Y resulta que la gente estaba muy contenta, él estaba muy contento, sus jefes estaban muy contentos, el contratante que mandó a hacer la obra estaba muy contento. Y fíjense cómo de ese ahorro de 3%, el 1.5 en dinero, en metálico, ellos se lo pagaron a sus trabajadores, que se hicieron dolientes, que se hicieron, como dicen los gringos, stakeholders de la operación. Y lo interesante es que se ahorraron tantos bloques que daba para hacer casi 8 o 9 casas más. Casi 9 casas más en total. Esto es un ejemplo de un Beremis Samir verdadero, de un Beremis Samir real, de uno de carne y hueso. Y se los digo porque ese señor, ese ingeniero es mi padre, Carlos González Araujo. Nada, quería contarles esa anécdota para que ustedes vieran que esto es verdaderamente posible si se siguen los cánones. Ahora sí, cuando quieran, estoy aquí para cualquier pregunta o comentario. Si tienen alguna pregunta. Hasta ahora no veo a nadie con la mano levantada, Carlos, Ok. pero bueno, al parecer entendieron todo bien, perfecto. Sí, sí veo que no hay preguntas. Ok. De todos modos, si tienen cualquier pregunta, aquí estoy. Igualito yo les voy a hacer llegar un artículo sobre la parte esta de negociación que siempre me ha parecido muy interesante al grupo de WhatsApp, para que lo puedan leer más tarde. O bueno, cuando quieran. Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos, por la sesión del día de hoy. Gracias por ¿verdad? Por tu responsabilidad y estar atento siempre a nuestras peticiones, a todos los participantes que se encuentran aquí en el día de hoy también. Excelente participación, dice Raúl Suriel. Así que Gracias. nos vemos en la próxima sesión, ya ustedes saben, estamos eh, disponibles para cualquier pregunta, duda a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Gracias a ustedes.